quiero pedir disculpas, pero era que tenía un compromiso pendiente y justo me llamaron en el instante que estamos empezando. Entonces el pasaje que leíamos, que está en Isaías, dice que tal vez una madre se puede olvidar del niño de pecho o del hijo que ya tiene, tal vez puede olvidarse, cosa que es muy improbable, aun cuando sí se ha dado. Y dice que aun cuando ella se olvide, Dios jamás se va a olvidar de ti, no se va a olvidar de nosotros. Y dice también que todos los que nos agobiaban van a desaparecer y que los que van a construir y edificar van a venir pronto. Y al final dice, tan cierto como que yo vivo, ¿sí? Dice el Señor. O sea, esta es una palabra que se cumple. Esa es una palabra que Dios establece para nosotros. Es más, dice que nos tiene grabados en la palma de su mano. Usted sabe que a veces uno, para que no se lo olvide, le escribe. Él tenía tatuado nuestro nombre en la palma de su mano. Entonces esta es una palabra que a mí me anima mucho, porque me hace pensar que Dios siempre está pendiente de mí, siempre me está ayudando. Entonces ahora sí los invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos diste durante el año pasado, y también quiero darte gracias, Señor, por todo lo que se aproxima. Tú has dado 2 veces palabra y siempre ha sido una palabra de bendición, de cuidado, de protección tuya, y empezamos este año, Señor, seguros y convencidos de que eres tú quien nos está guardando, quien nos está protegiendo, quien nos está guiando, Señor. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias porque has sido tan generoso y tan bueno, ¿sí? Yo te pido, Señor, que tú estés, bendito Dios, derramando tu bendición y que tu manto protector esté siempre a nuestro alrededor. Gracias porque tú derramarás bendición sobre nuestras generaciones y nuestros renuevos, nuestros hijos florecerán predicando tu palabra, y será tan notorio esas juventudes levantándose, predicando el nombre de Cristo, que serán como cuando la hierba crece en la orilla de los estanques. Yo te bendigo, Dios, y te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un tema que me llamó la atención bastante. En el día de ayer, en el devocional que hacemos a las 5 de la mañana, le correspondió al pastor Jaime Lurduy, compartir la reflexión. Y esa reflexión, la reflexión que él compartía ayer, que está en el libro de Efesios, él compartió Efesios desde el capítulo 5, versículo 21, hasta Efesios capítulo 6. Y en el capítulo 6 de Efesios él mencionaba un mandamiento que tiene promesa. ¿Sí? Dice la Biblia, es el primer mandamiento con promesa. Así dice. Entonces ese mandamiento dice en el versículo 4, dice: y vosotros, padres, no provoques a ira a tus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces a mí me llamó la atención este versículo, donde él está hablando de que nosotros estamos sometidos los unos a los otros, la casada al marido, el marido a la casada, los padres a los hijos a los padres. O sea, hay deberes y responsabilidades que cada uno de nosotros dentro del rol familiar tiene, y que cada uno debe cumplir esos roles, y todo eso lo hacemos por amor al Señor. Realmente él estaba planteando que eran unas cosas novedosas para la época, porque había un hombre que era dominante y mandaba en la casa, y ahí todo el mundo hacía lo que él dijera, pues él le daba la gana y corregía como él quisiera, porque él era el papá o porque él era el jefe de la casa. Entonces, en el capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente: ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces decía
que los criaran en disciplina. Y ahí hay tres términos que a mí siempre me han llamado la atención. Esos tres términos que son criar, disciplina y amonestación del Señor. Esos tres términos me llamaron la atención. Porque esa palabra criar, que en griego es trefos, se escribe trefos en griego, esa palabra criar significa sustentar, alimentar, nutrir, formar. O sea, el padre tiene la responsabilidad de criar a sus hijos, de alimentarlo, de vestirlo, de educarlo, de formarlo. Esa es una responsabilidad. Cuando dice padres, está refiriéndose a la pareja, al padre y a la madre. Es una responsabilidad de los padres formar a los hijos. Nosotros debemos formar a los hijos. Esa es una responsabilidad que Dios nos dio. Y entonces dice que los criemos. Ahora bien, esto es una cosa que toma tiempo. Eso no es una cosa que se hace en un día, ¿sí? Y requiere de un proceso bien definido. Yo ahora estoy pensando en los padres cuando tienen los bebés pequeños. Es bien sabido que cuando el bebé nace, él llora cada ratico porque se orinó, porque se hizo cualquiera de sus necesidades, porque tiene hambre. Y los niños recién nacidos requieren mucho cuidado y más o menos cada 3 horas se despiertan y comienzan a llorar y no dejan dormir a los papás. Entonces los padres comienzan a trabajar en ellos, ¿sí? Y a darles un poquito más de alimento un poquito más tarde. Ya no los acuestan tan temprano, sino más tarde, y extienden el tiempo para cuando él se despierta y llora, lo dejan llorar un ratico y extienden un poquito el tiempo para ir abriendo una brecha de tiempo que les permita dormir y descansar más, de manera que cuando el niño tiene 7 meses, 6, 7 meses, ya él duerme la noche completa. Entonces eso es un proceso de los padres. Lo mismo cuando la madre le está dando el pecho, recomiendan 1 año, 2 años, pero cuando ella quiere destetarlo, ella comienza a retirar un poquito el pecho y a darle tetero, ¿sí? Y va poco a poco quitándoselo, y hasta que lo enseña. Igual cuando el niño aprende a caminar, están pendientes de que no metan los dedos en las cosas, lo van formando. Y además lo alimentan, están pendientes de sus vacunas. Eso es una responsabilidad de los padres. Eso la Biblia le llama criar. Ese proceso de que nosotros estamos alimentando al niño, sustentándolo, ¿sí? Y formándolo. Después dice que lo críe en disciplina y en amonestación del Señor. La palabra disciplina, que tiene cierta dosis de dolor o de castigo, la vamos a analizar, pero quiero hablar un poquito de lo que es la instrucción del Señor. Esa instrucción del Señor también me llamó la atención porque en griego es una sola palabra, muxar. Esa palabra, ¿qué significa? Se le enseña a vivir correctamente en temor del Señor, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona, antes de que venga la tentación, esté preparado, ¿sí? Antes de ser puesto a prueba, sea preparado para que no vaya a caer, ¿sí? Y eso se hace durante el proceso de crecimiento y se hace paulatinamente, no es en forma instantánea. Hay un pasaje que está en Proverbios 22 que nos ayuda a entender eso mejor, ¿sí? En el versículo, déjenlo busco, Proverbios 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto significa que los padres van preparando a los hijos para que cuando se les presenten dificultades sepan cómo rechazar. Cuando se les presenten tentaciones, situaciones difíciles, ellos sepan cómo abordarlas. Tiene que ver mucho con enseñarle la sabiduría de Dios, y eso se hace a través de la Escritura. Cuando nosotros tomamos la Escritura y vamos enseñando a los niños a través de la Escritura, ellos a medida que crecen saben
saben que ellos deben ser prudentes, saben que deben ser cautos. Es prepararlo. Yo he escuchado a padres decir, bueno, yo confío en la crianza cristiana que le he dado, en la formación cristiana que le he dado. Yo sé que él, cuando se le presenten las dificultades, va a saber cómo reaccionar, porque se le enseñó, se le instruyó, se le amonestó en el Señor. Entonces, esto nos prepara para cuando vengan las dificultades, el niño sepa, o el jovencito sepa cómo enfrentarlas. Proverbios, ¿sí?, te enseña muchísimo. Entonces, un muchacho que ha sido formado y que, por ejemplo, hay pasajes, voy a mencionar varios pasajes. Hay pasajes, Proverbios 5 y 6, que previenen contra la mujer que seduce a la persona, ¿sí?, pero que al final lo mete en problemas. Entonces te enseña cómo tú identificar a una persona así, a una mujer que es aprovechada. Te dice también que cuando tú vayas a la casa de una persona que tiene muchísimo, y que esa persona de pronto de buenas a primeras te invita, una persona que está bien posicionada y que de buenas a primeras te invita, si es ni tu amigo ni mucho menos, y te invita, no, que te invito a comer, que no sé qué, dice que te pongas un cuchillo en la garganta, porque todo lo que te comas lo vas a tener que pagar. Esa es la persona que te invita con un interés, porque ve que tú tienes algo de valía, entonces se trata de ser amigo tuyo para aprovecharse de ti. Entonces, todas estas cosas la escritura te las enseña. La persona que está leyendo la escritura va aprendiendo eso, y por eso es una responsabilidad nuestra instruir a los hijos en la palabra. Por eso Deuteronomio dice que al hijo hay que instruirlo en la palabra de Dios. Pero también dice el mismo versículo que debes criarlo en disciplina. Retomo el versículo 4, dice, no provoques a ira a tu hijo. O sea, dice, no lo estés acosando, injustamente lo estés regañando por todo, no lo estés hostigando. Críalo en disciplina. Críalo en disciplina. Entonces aquí habla de la disciplina, que realmente es el tema del que yo quisiera hablar un poquito. Yo quiero remitirme ahora al libro de Hebreos en el capítulo 12. El libro de Hebreos en el capítulo 12 habla claritamente sobre este tema. Hebreos en el capítulo 12 dice lo siguiente. Versículo... Dice... Versículo 4. Aún no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y has olvidado ya la exhortación que como a hijo se te dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y aquí aparece la función de los padres disciplinando a los hijos. Pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres un bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí dice la Biblia que los padres, eso... los padres según el versículo 7
los padres disciplinan a los hijos. Dice, ¿qué hijo es aquel a que los padres no disciplinan? Ahora, si no lo disciplinan es porque no lo consideran su hijo. Aquí dice, porque es un bastardo. No lo considera hijo. Entonces mejor lo deja que haga lo que le dé la gana. Y el versículo 4 dice, no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces habla de un gran combate que hay entre nosotros y el pecado. Esa es una pelea permanente. El pecado siempre va a tratar de derribarnos y de destruirnos. Siempre va a tratar de que hagamos las cosas mal. Entonces Dios se encarga para nuestro provecho de disciplinarnos. Y junto con el pecado, si tú eres hijo de Dios y tú estás caminando con Él, Él te dice, Dios te va a disciplinar. Y no menosprecies la disciplina. No menosprecies la disciplina. Yo veo la nación de Israel en su historia, que ellos se alejaban de Dios y Dios los disciplinaba, los apretaba y otra vez se volvían a alejar y otra vez Dios los disciplinaba. Y así se fue. Todo el Antiguo Testamento, realmente la historia es esa. Y en el libro de Jueces dice Dios los defendía, se echaban a perder, se dañaban, otra vez venían enemigos y los atacaban. Era pura disciplina de parte de Dios. Dios permitía que fueran agobiados. Y eso no da alegría. Según el pasaje, la disciplina da tristeza, da dolor. ¿Por qué? Porque duele. La disciplina duele. Entonces cosas en nuestra vida que son dolorosas, pero que nos las ganamos por nuestra mala cabeza. Y él dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Es más, cita un pasaje que creo que está en Job, no sé exactamente dónde que está ese pasaje. Voy a mirar Job a ver si está en el libro de Job. Creo. Job capítulo 5, versículo 17. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él mismo la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, dice, bienaventurado aquel a quien Dios castiga. Entonces, no menosprecies, y aquí dice cuál es el motivo de esa disciplina, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque así como hace la llaga, también la venda. Así como hiere, también te cura. O sea, aquí está mostrando Job la misericordia de Dios. Y ese pasaje, ¿sí?, que está en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, dice, no menosprecia la disciplina del Señor, porque Dios al hijo que ama disciplina, y al que recibe por hijo lo azota. O sea, si tú eres su hijo y estás actuando mal, Dios te va a corregir. Entonces a veces nosotros no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas y no nos gusta que nos pasen, pero es Dios corrigiéndonos. Es más, posiblemente estás pasando por una situación ahora. ¿Entiendes? Dios te está corrigiendo. Yo les hablo, yo tengo varios sobrinos, tengo hijos y tengo sobrinos, y yo le hablo a mis hijos y le hablo a mis sobrinos. Y yo les digo, mira, las cosas no las encamines por aquí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y llega un momento que vienen los problemas, porque ellos no escuchan la instrucción, no escuchan la orientación que uno les da, y vienen los problemas. Entonces después vienen y buscan ayuda. Cuando buscan ayuda, uno mismo uno los ayuda, pero hay veces que los deja y dice, no señor, eso lo va a resolver usted, porque usted se metió en su problema, usted lo resuelve. Les voy a decir lo que decía Magnolia: el que corta su árbol redondo, que mira cómo se lo echa al hombro. A veces, teniendo la solución en las manos nosotros, no ayudamos a los hijos, los dejamos que sufran un rato, que se defiendan un rato, para que aprendan. Ese es el término, es para que aprendan. O sea, uno está corrigiendo.
y la disciplina es dolorosa. Siempre que yo hablo sobre este tema, hablo de una de las razones por las que en los corrales se pone alambre de púas. ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué tiene que ser alambre de púas? Porque si el animal se escapa del corral, eso se usaba mucho porque había fieras, animales que entraban y mataban el ganado. Entonces ponen alambre de púas para que el animal no se salga, para que el animal no se escape, porque el animal cuando se acerca al alambre se puya y entonces se aparta del alambre. Entonces esa puya duele y él se aparta porque se puyó. Entonces realmente la púa ese alambre de púas está puesto para proteger al animal, no está puesto para hacerle daño. Y le enseña que no se debe recortar la cerca. Pero se hace para protegerlo. La disciplina realmente protege a los hijos. Y la Biblia está llena de pasajes. Ya leímos uno que decía, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Esto lo leímos en Proverbios, ¿cierto? Y este libro de Proverbios tiene tanta enseñanza bonita, pero tanta. A mí me encanta, porque realmente es importante para nosotros entender que muchas de las cosas que nos suceden, que son dolorosas, lo que tienen, y nosotros decimos, ¿por qué Dios permitiste eso? Porque Dios nos quiere formar, y dice que no menospreciemos esa disciplina, porque los padres que realmente aman a los hijos los disciplinan, y Proverbios dice, Hebreos dice que el padre que ama al hijo lo corrige. Yo voy a cambiar la palabra disciplina por corrige, porque el propósito de la disciplina es corregir, no es castigar, no es fastidiar al hijo, no es molestarlo. Entonces uno les dice y ellos no quieren poner atención. Después vienen los problemas y uno casi que se convierte en una alcahueta, porque cuando llegan los problemas uno viene y los recibe, los ayuda. Pero bueno, la disciplina comienza desde el hogar, y uno en el hogar tiene que establecer unas normas que todos deben cumplirlas. Por ejemplo, una norma de mi casa era que nadie podía estar en la mesa del comedor sin camisa. ¿Es algo trascendental, algo que te va a morir la persona? No. Tampoco podíamos andar en toalla cruzando por ahí, caminando con la toalla amarrada. Tampoco. Eso no se veía, en nuestra casa no se veía nunca. De que una persona viniera con la toalla corriendo, atravesando, no. Entonces fueron costumbres que se fueron dando, que se fueron apareciendo. Entonces usted difícilmente va a llegar a mi casa y me va a encontrar sin camisa, porque a mí me enseñaron que uno tenía que usar una camisa, una franela o algo. Entonces usted no me va a ver caminando sin camisa. Hay gente que anda en camisa, sin camisa, y dice, no, yo estoy en mi casa, yo en mi casa ando como me dé la gana. El problema es que las casas tienen ventanas y de afuera se ve. Pero la idea no es andar uno con esas actitudes, ¿sí? Eso nos enseñaron, eso nos formaron así. Así nos formaron. Pero bueno, dentro del hogar también nos enseñaron que debíamos ser honestos, que debíamos ser responsables, que debíamos trabajar. Entonces, mis papás decían, en esta casa todo el mundo tiene que hacer algo. Entonces había funciones que cada uno cumplía. Cada uno se le daban unas obligaciones, unas responsabilidades dentro del hogar, y todos teníamos que hacer algo. O sea, nadie en la casa vivía de sabroso. Entonces, eso me llevó a mí a que personas que yo voy a ayudar tienen que hacer algo.
La persona debe entender que debe tener responsabilidad, que debe ser honesta, ¿sí? Y que debe trabajar, debe hacer algo. Entonces a mi puerta llegan, o llegaban, personas, señor, ¿por qué no me ayuda y me colabora? Y yo, bueno, yo necesito barrer la terraza. Por ejemplo, yo llego a los parqueaderos de los supermercados y cuando llego no hay nadie, yo buscando un puesto y no hay nadie. Bueno, al fin conseguí puesto, me acomodé y cuando me voy me sale un tipo enseñándome a manejar diciéndome, dele, saca, y después se para para que yo le dé plata y yo no lo doy. Eso sí, que la próxima que venga, que pase lo mismo, le digo, oye, ven acá. Cuando yo llego, no estuvo, yo me parqué con dificultad y tú estabas por ahí. Ahora que me voy, me vas a pedir dinero. No. Ahora, cuando la persona, por ejemplo, hay un parqueadero donde la persona, cuando yo voy saliendo o cuando llego, me ayuda a parquear y cuando salgo, muchas veces me ayuda con la bolsa, con la canasta, a que yo la meta en el carro, me ayuda a salir. Yo a ese le doy generosamente, están contentos. Cada vez que me ven, salen corriendo a ayudarme, porque yo no les doy una monedita, les doy un billetico. Pero son personas que yo veo que están haciendo lo suyo. Pero no pretendas que sin hacer nada te den las cosas por tu linda cara. Hay uno que llega y que, ¿cómo pequeño, mi hermano? Y yo, el primo, yo no soy primo ni soy hermano de él. Solamente buscando que los recompense, pero no trabajan. Entonces uno debe enseñar a sus hijos desde pequeños que las cosas se ganan con esfuerzo, que las cosas hay que lucharlas y que se consiguen. Muchas cosas hay que enseñarle siempre que la norma que nosotros establezcamos genere respeto de parte de las personas. A los hijos hay que enseñarlos a hablar, a dialogar, a expresarse, a no estar gritando y con berrinches. Porque hay personas que arman berrinches para buscar lo que quieren. Los hijos deben enseñárseles que no es con eso, que no es con manipulación. ¿Sí? Inclusive tenemos que enseñarle a respetar el estado anímico de la otra persona, porque hay veces que las personas están estresadas y tú te acercas y lo que vas es a molestar a más. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en que le gustaría estar solo. Sería bueno que cuando te pase eso dijera, voy a agradecerle que no me moleste, que no me siento bien y de pronto reaccione mal, me voy para mi cuarto. Es bueno que te retires un rato, pero también es bueno que por respeto a los demás te bajes y después salgas tranquilo y no estés discutiendo y armando problemas. De hecho, dentro del hogar se debe fomentar que somos una familia, que somos uno solo, que debemos cuidar a cada uno por los intereses de los demás. Entonces hay que eliminar, eso quiere decir que cero egoísmo, que hay que eliminar el yo primero y los demás, primero el número 1 y después el número 2, eso hay que eliminarlo. En matemáticas el número 1 es primero que el 2, ¿sí? Pero nosotros debemos fomentar dentro del hogar unidad y entender que todo lo que hacemos es en beneficio del colectivo, no es en beneficio del individuo, siempre en beneficio del colectivo. Vea, me llama la atención esos hogares donde el hijo comienza a trabajar y lo primero que hace es decir, papá, yo voy a pagar el agua. En mi caso, lo último que van a decir, yo pago la luz, porque eso es más caro, pero el hijo que trabaja dice, papá, voy a pagar el gas. ¿Por qué? Porque uno se está esforzando. Ahora, si los hijos están produciendo y se ganan lo poquito que sea, deben aportar algo, un poquito. Porque para el clan, para el grupo, el beneficio no es para él solo. ¿Entiendes? Entonces, debe uno periódicamente, como familia, fomentar actividades que produzcan esa unidad. Ese es el paseíto familiar, esa es
actividad de fin de año donde toda la familia se encuentra y se junta y se nota que son uno solo, y al día siguiente se encuentran otra vez, el día festivo siguiente al fin de año, a la Navidad, otra vez se encuentran, ya sea para un almuerzo, para una cena o para, con sabido sancocho de principio de año, pero eso fomenta unidad. Entonces nosotros, dentro de la disciplina, si alguna persona rompe esos criterios, rompe esas normas, debemos llamarla y debemos amonestarla. Y si toca castigarla, se castiga. Igual la persona a través de la disciplina se va desarrollando, se va formando, va generando un carácter. Nosotros como familia yo he descubierto pues que mis hermanos tienen una tendencia, todos, a estar pendientes de los amigos, o sea, de nosotros mismos y de los que no somos nosotros mismos, de los familiares. Si hay alguno que está enfermo, que está triste, los demás están como pendientes. E igual hacemos con los amigos. Estamos como pendientes de que el amigo esté tranquilo, que esté bien. ¿Sí? Y eso nos ha hecho ser familia de muchos amigos, porque siempre, cuando vemos que una persona está pasando dificultad, tratamos de tenderle la mano. Pero fue que fuimos enseñados a que nosotros trabajábamos y hacíamos las cosas por el grupo, por la familia, y cuando ya salimos de ese contexto, de ese entorno, y vamos al entorno social, pensamos siempre en el grupo y en los demás. Además de eso, se debe castigar, se debe corregir el hecho de estar humillando a los demás. No se puede permitir eso. ¿Sí? No podemos estar criticando a los demás por sus pensamientos, por sus ideas, no podemos estar atacándolos por eso. Otras personas piensan diferente que nosotros. Ese dicho, y que cada cabeza es un mundo, eso es cierto, cada uno tiene su manera de enfocar las cosas. Entonces no podemos imponer nuestras ideas y nuestros gustos personales, hay que saber callar. Y cuando alguna persona viola esos principios, hay que amonestarla, hay que disciplinarla. Las malas actitudes, las malas acciones deben corregirse. Miren, Proverbios 19, vean lo que dice. Versículo 18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no te apresures para destruirlo. O sea, al hijo hay que castigarlo, hay que corregirlo. Mientras está pequeño hay que ir formando eso. Cuando ya esté grande, no hay nada que hacer. Ahora, cuando lo castigues, tampoco vayas a matarlo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No lo vayas a matar. No te apresures a destruirlo. Sé comedido. Sé equilibrado en tus disciplinas. Hay papás que yo escucho. Ahorita estaba pensando en un papá que el hijo vive metiéndose en problemas, y el papá, ya los problemas del hijo están afectando a personas externas a la familia. Y el papá estalló un día y dijo: este pelado es un dolor de cabeza, no sé ni qué hacer con ese pelado. Bueno, no sabes qué hacer, pero fue que no lo criaste bien, fue que no lo instruiste, no lo formaste. Entonces nosotros no podemos esperar que nuestros hijos reaccionen bien sin haberlo formado bien. Tenemos que formarlo y tenemos que disciplinarnos, y quiero que sepa que la disciplina es dolorosa, y es dolorosa tanto para el hijo como para nosotros. ¿Oyó? Entonces todas las malas acciones hay que corregirlas. Si el hijo actúa mal, corríjalo. Hay principios que son inviolables. El respeto, eso es inviolable. La autoridad se respeta. Los padres deben ser honrados, deben ser respetados. Entonces tú no puedes permitir que violen esos principios. Entonces la desobediencia hay que castigarla. Es bueno cuando hay normas, cuando se hacen las normas, poner las consecuencias también, y se advierte. ¿Oyó?
se hace la advertencia. El que llegue tarde sabe que va a tener su castigo, le va a pasar tal cosa. O sea, no podemos castigar sin haber advertido, sin haber planteado cuál era la sanción para que quebrantara. Por ejemplo, en mi casa había una hora de almuerzo, nosotros nos reuníamos todos en la mesa a la misma hora y nadie podía llegar más tarde. Ahora, la persona que está estudiando y que tiene clases a las 12:30, a las 12, de 12 a 1, ese podía llegar después de la 1, después de la clase. Pero el que no tuviera una excusa, no se le daba el almuerzo. Ese no almorzaba, porque no hubo una excusa. Entonces yo feliz cuando alguno no llegaba a la mesa, nosotros nos repartíamos la comida. Los demás, a mí me da la carne, a mí me da esto, a mí me da las tajadas, a mí nos repartíamos la comida. Y cuando el que era llegaba no tenía comida. Pero el que estaba estudiando, el que estaba trabajando en ese horario, a ese le guardaban la comida. Esa sí no se podía tocar. Ahora, uno advierte, si la persona incumple, se regaña, se le llama la atención, una amonestación verbal. Pero si la persona sigue, se castiga. ¿Oyó? Ahora, si lo que se está violando es un principio de autoridad, compañeros, ahí no hay que hacer advertencia, no hay que hacer nada, hay que castigar. Y le digo lo que la Biblia enseña, que si hay que pegar, pegue. Si tiene que darle duro, dele duro. Y para todos nosotros es famosa la historia de la chancleta voladora, que te tiraban un chancletazo y eso era mejor dicho, aunque no te pegara duro, eso era peor que si te hubieran pegado. Porque uno tenía la entereza, el carácter, y se sentía dolido de que había ofendido a la familia o había herido a la familia. Pero hay gente que no tiene en cuenta eso. Y uno, en el tema de la disciplina, uno no debe permitir que la ira lo domine, sino que al contrario, ¿oyó? Al contrario, uno debe ser controlado, debe aprender a disciplinar sin estar enojado, a castigar sin estar enojado. Mi papá, yo no sé, él fue muy sabio en eso. Mi mamá, ellos nos decían a nosotros, usted y usted faltaron, porque ustedes son hermanos y ustedes no pueden estar peleando. Entonces usted y usted vienen acá los dos y se me quitan el pantalón y se me quedan en pantaloneta y vienen acá y nos amarraban y cogían la correa, 3 correazos para cada uno, amarrados uno con otro, o sea, abrazados, abrácense, y así nos daban. Entonces yo no sé por qué nosotros no nos soltábamos y salíamos corriendo. ¿Ah? Y si tú corrías era peor, porque como te caía todo el mundo y te atrapaban. Eso parecía como cuando un ladrón robaba, que sale todo el mundo, cójanlo. Ahí así pasaba en la casa, y éramos una cantidad de hermanos, imagínense. Y nos daban, nos castigaban, nos pegaban, no vas a salir, este fin de semana no hay salida para ninguna parte. Los demás para cine, usted no va a cine, castigos que dolieran. Pero aprendíamos a respetar a los papás. Pero ahora mismo usted encuentra hijos que le levantan la mano al papá. Que en vez del papá tirar la chancleta, él es el que le tira la chancleta al papá. Entonces, eso no se debe permitir, eso se debe castigar enseguida. Ni siquiera hay que te advertir, a su padre o a su madre lo respeta. O sea, la familia se respeta. Y la familia es primero. Así de sencillo. La familia es primero dentro de lo correcto, dentro de lo razonable. Entonces, lo que quiero decir, no se valía mentir. Uno tenía que ser honesto y tenía que decir la verdad. Entonces, difícilmente uno iba a decirle una mentira a los papás. Ahora, si había más hermanos, miércoles, compañeros,
Eso sí era grave, porque uno lo acusaba al otro. Como dijera la mentira, y uno decía, tiene que decir la verdad. Si no, le digo yo. Pero a lo que me refiero, eso se forma y se fomenta en el hogar. Muchos padres a veces somos negligentes con eso. ¿Sí? Y la palabra nos enseña. Por eso Deuteronomio 6 es un pasaje que a mí me encanta. Deuteronomio, Deuteronomio. Capítulo 6, vea lo que dice. Vea, mire lo que dice. Estos son los mandamientos, los estatutos y decretos que nuestro Dios mandó que les enseñasen, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes. Y el propósito de estos mandatos, de la palabra, de los principios de Dios, es para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos, ¿sí? Que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y debe ser todos los días de tu vida para que los días te sean prolongados. Fíjense el capítulo 6 lo importante que tiene de Deuteronomio. Dice, todos los principios de Dios que están en la vida debes practicarlos tú, enseñarlos a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tus nietos. Pero el propósito es que aprendamos a temer al Señor y a respetar. Entonces dice en versículo 3, escucha y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en una tierra de prosperidad y de abundancia donde fluye leche y miel, y te multiplique, así como Dios te ha dicho, como le prometió a tus padres. Y después viene el famoso pasaje, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el versículo 6 dice, y estas palabras que te mando hoy, siempre las tendrás presentes, las guardarás en tu corazón, siempre estarán presentes en tu vida, y se las repetirás a tus hijos, le hablarás de ellas en la casa, andando por el camino, al acostarse, cuando se levanten. O sea, permanentemente tiene que estar recordándole a tus hijos la palabra de Dios, porque eso va a ser para su bien. Tiene que estar formándolo siempre. Ahora, eso me enseña a mí. Cuando usted tiene que corregir un hijo, tú tienes que llamarlo, venga acá, usted violó esta norma y me toca castigarlo. Yo a ti te quiero mucho y precisamente por quererte me toca castigarte. Entonces espero que aceptes el castigo, espero que aceptes la reprensión, porque tú te la ganaste. Eso no fue invento mío. Entonces quiero decirle, si nosotros desde un principio hubiéramos sido instruidos en esto, no tendríamos por qué estar ahorita avergonzándonos de algunos de los hijos, o de los hijos en general. Estuviéramos contentos, estuviéramos satisfechos, porque a nuestros hijos además les iría bien. Porque los hijos saben comportarse, saben guardar las distancias, saben en una empresa someterse a la autoridad establecida por Dios, a su jefe. Saben ser responsables con su trabajo, saben ser honestos. Y entonces van a ser personas aceptadas y apreciadas por la gente en su entorno. Entonces, quiero que tengamos esto presente, que arranquemos este año con estos pensamientos. Recibimos disciplina de Dios, disciplinemos también a nuestros hijos. Y te estoy hablando de hijos naturales y de hijos espirituales. Siempre la actitud de formar carácter, y muchas veces va a haber cosas que son dolorosas, pero nos toca. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te bendigo. Gracias por mostrarnos, Señor, en tu palabra. Gracias por mostrarnos en tu palabra, Señor, cosas tan especiales como que debemos a nuestros hijos criarlos
sea, proveer todo lo necesario para su formación y su educación. Pero también debemos enseñarle a conocer los principios de Dios, amonestarlos. Debemos aprender a instruirlos en las cosas del Señor, pero también debemos disciplinarlos. Perdónanos por las veces que hemos detenido la disciplina o que hemos sido negligentes en estos aspectos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que como padres naturales, que como padres espirituales o como personas que estamos criando y educando a otros y orientando a otros, tengamos la capacidad, Señor, de poder exigir, de poder corregir, y así sea doloroso, lo vamos a hacer, Señor. Yo te bendigo en esta mañana, Señor, y te doy gracias y pongo el resto del año en tus manos. Te pido que tú bendigas a cada persona de nuestra congregación o de nuestra zona de influencia, y te pido, Padre bueno, que nos ayudes a continuar esta tarea que tú nos encomendaste, a cumplir ese trabajo que tú nos encomendaste a Eucaris y a mí, y que ahora es compartido con algunos líderes de la iglesia que se han unido, Señor, a ese compromiso. Padre, yo te pido que nos ayudes a todos. Bendice a cada líder, a cada persona que está involucrada en el servicio. Yo te pido que tu bendición esté con cada uno de ellos, y ponemos este año que comienza en tus manos. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero recordarles, mañana vamos a tener servicio. Habíamos pensado hacer doble servicio, pero vamos a hacer solamente un servicio a las 9. Mañana vamos a hacer servicio a las 9 porque todavía hay muchas personas de vacaciones. Entonces, para que usted sepa que cuando cambiemos de horario les vamos a avisar enseguida. Mientras tanto, estamos a las 9 de la mañana. Entonces, que mi Dios me los bendiga y que tengan un feliz año todos.